Nuestro grupo está conformado por Gloria Rueda, Alexandra Vaquero y quien nos habla Martín Rodríguez. Nuestra presentación: investigación cuantitativa, diseño experimental con grupo control. Está dividida en 3 apartados. El primero que presentaré: historia, origen y postulados. Posteriormente, mi compañera Gloria presentará tipos o variantes de este acercamiento, diseños de investigación, diseños experimentales. Finalmente, Alexandra presentará grupo experimental, etapas del experimento, técnicas e instrumentos y control de variables. Toda investigación, cualquiera que sea su enfoque, puede partir de informaciones de carácter cuantitativo o cualitativo. Aunque existan énfasis en su uso según un determinado enfoque, todos son válidos, todos han contribuido al avance de las ciencias. La ciencia clásica mantiene un carácter universal, causal y silogístico. Tiene sus raíces en la tradición filosófica de Aristóteles, con la influencia significativa de filósofos como Francis Bacon y John Locke. Se desarrolla esta forma de concebir la ciencia en general. En las ciencias sociales se desarrolla principalmente en la obra de Augusto Comte, quien es considerado el fundador del positivismo. De acuerdo con los positivistas, la experiencia de los sentidos constituye la base del conocimiento. Sin embargo, la coherencia de las sensaciones la ejerce la razón, que permite acceder a eventos reales, verificables y replicables. Esta visión de ciencia proclama, entre otras cuestiones, que la realidad es una sola y que es posible y necesario descubrirla y conocerla. Los postulados son puntos de partida, puntos de referencia y tienen un carácter de evidencia primaria. Son admitidos sin prueba o demostración. Esto obedece en parte a su carácter axiomático, pero también a una necesidad psicológica de quien formula el discurso, con el fin de que éste no se convierta en una secuencia infinita de inferencias. Haremos explícitos 8 de los postulados generales de la ciencia, con el fin de que se conozcan y se verifiquen en cuanto esto sea posible. El universo existe objetivamente de manera independiente de la conciencia y a la voluntad humanas. En particular, el hombre existe como parte integrante de este universo. Todos los procesos son susceptibles de ser conocidos, ya sea de forma directa o indirecta. El desarrollo completo de todos y cada uno de los procesos es predictible y verificable. Existe un orden universal, dentro de cuyo patrón se ajustan todos los eventos que ocurren en el universo. El orden universal establece que los eventos precedentes determinan la naturaleza de cada evento nuevo. Existe la posibilidad de descubrir las leyes que gobiernan el universo, con base en lo cual se tiene la convicción de que tarde o temprano se puede rastrear y medir cada eslabón de las cadenas causales. Todo objeto y todo fenómeno puede definirse en términos de las propiedades que posee, que son observables, medibles y verificables. Estas propiedades son compartidas por un gran número de casos particulares, de modo que es posible agruparlos según posean o no la característica en cuestión. Cualquier atributo observado en cierto número de casos puede utilizarse como base de su clasificación, con tal de que los atributos puedan especificarse claramente, de que las clases sean mutuamente excluyentes. Al producirse el descubrimiento de una ley o al proponerse una teoría, se ha de preferir la más sencilla, aquella que ofrezca menos supuestos iniciales para dar cuenta de los datos explicados por ella. Otras características fundamentales son el aislamiento relativo del objeto de conocimiento, el control de las variables o elementos que intervienen en el estudio, el énfasis en la interpretación cuantitativa y el análisis estadístico de la información, y la objetividad basada en la neutralidad valorativa por parte del investigador. Para establecer los tipos o variantes de este acercamiento, de acuerdo con autores como Darós, un concepto moderno de ciencia que se opone a la actitud eminentemente teórica y contemplativa tiene algunas características, tales como observación directa de los fenómenos y un control minucioso de la misma mediante ayudas técnicas, como la balanza, el plano, el telescopio, entre otros, que amplían el campo de la observación y garantizan mejores datos. La elaboración de hipótesis con el fin de interpretar la causa o razón de los hechos observados mediante construcción lógico-matemáticas. Y el aprecio por la experimentación, entendida como pregunta técnica
guiada por una hipótesis con la que se condiciona a la naturaleza a que responda a nuestras preguntas. A todo esto se vincula también la posibilidad del pronóstico y control de los acontecimientos. Así es posible caracterizar la ciencia como una estructura de dos componentes fundamentales, uno de naturaleza formal o analítica y otro de naturaleza empírica que radica en las condiciones de control experimental y verificación de las formulaciones teóricas con base en condiciones de experiencia. Es importante entender que dentro del diseño de investigación como tal, para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto del alineamiento de la investigación, se utilizan arreglos que se han desarrollado y refinado dentro de las tradiciones investigativas. Son distintos acercamientos que se concretan en el diseño de investigación. Uno de los aspectos centrales a tener en cuenta en la metodología de la investigación cuantitativa es la elección del diseño de investigación. Algunos investigadores otorgan al término diseño un alcance amplio, sumamente general, que abarca casi la totalidad de los aspectos de la investigación. Otros lo coinciden en forma más restringida para hacer referencia estrictamente a la estrategia utilizada en el trabajo de campo, momento en el que se realiza la recopilación de los datos empíricos y la incorporación de una intervención o tratamiento experimental. Ya para la elección o construcción de diseño de investigación, se deberán tomar unas decisiones que tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos: la cantidad de grupos a formar, la cantidad de sujetos en cada grupo y modo de distribuirlos, la observación o mediciones que se realizarán y momento en que las mismas se llevarán a cabo, y las variaciones o tratamientos que se introducirán. De acuerdo con algunos autores, los diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales y cada uno a su vez tiene una clasificación. Los diseños experimentales se clasifican en preexperimentos, cuasi-experimentos, experimentales o experimentos puros. Ya en los diseños experimentales se presenta que en la observación naturalista el investigador no altera intencionalmente la situación. Si así se propusiera hacerlo, estaría provocando un experimento. La alteración intencional de algún elemento de la situación de observación con el propósito de observar qué pasa, equivale a plantear un interrogante ante la situación. Si el interrogante no es resuelto por una sola observación, porque ésta por sí misma no lo resuelve, porque implicaría muchísimo tiempo esperar el resultado, es conveniente apresurar la respuesta creando la situación ideal para obtener la respuesta más rápidamente que por vía observacional. La investigación experimental es uno de los métodos principales de la investigación cuantitativa, con el propósito de disminuir la incertidumbre sobre la experimentación y establecer las diferencias con los modelos no experimentales. Además, se encuentra que en un diseño experimental puro se manipulan deliberadamente una o más variables vinculadas a causas para medir el efecto que tienen en otras variables de interés en una situación controlada. Estas se dividen en independientes, dependientes y extrañas. Las variables independientes son las supuestas causas, mientras que las variables dependientes son los posibles efectos. Las variables independientes son susceptibles de ser manipuladas por el investigador. Las dependientes son el resultado de la manipulación de las variables independientes por cuanto reciben sus efectos. Por su parte, las variables extrañas son aquellas que no nos interesa estudiar, pero que también podrían tener algunos efectos sobre las variables dependientes. Grupo experimental, grupo control. Hay temas que requieren que se lleve a cabo un experimento con dos grupos. Por ejemplo, cuando se quiere saber qué método de entrenamiento producirá mejores resultados. Entonces, se forman dos grupos equivalentes de sujetos y a uno se le aplica el método tradicional. Como ya se conocen los efectos de este método, el grupo que lo continúa utilizando recibe el nombre de grupo control. Al segundo grupo se le aplicará el nuevo método. Los efectos de este método se desconocen y por esto el grupo que utiliza el nuevo método recibe el nombre de grupo experimental. En estos diseños un grupo sirve de control al grupo experimental. Si los resultados no difieren entre un grupo y otro, se atribuye a la falta de influencia del nivel experimental sobre un grupo correspondiente. Etapas de un experimento. Primera, supongamos que hemos realizado unas observaciones previas acerca de cómo a medida que se aumenta el periodo en que un animal no ha ingerido alimento, aumenta también la actividad del animal. 2. Con el fin de ampliar nuestra información acerca de este tipo de eventos, revisamos toda la bibliografía pertinente que sea posible. Esto ayuda a conocer mejor el problema y a orientarnos sobre la posible investigación.
Ahora es conveniente plantear el problema con propósitos de investigación. Consiste en describir con detalle el evento que se presenció en las observaciones preliminares y en la revisión bibliográfica de los antecedentes. Cuarta etapa, identificar y definir las variables. Quinta, la hipótesis se plantea en forma de una oración conjetural afirmativa y relaciona las variables independientes y dependientes de una manera tal que la medición de las variables se nota fácilmente, lo cual permite hacer inferencias para probar las hipótesis. Esto quiere decir que la hipótesis es buena y que está bien planteada. La hipótesis guiará el trabajo de investigación. Técnicas e instrumentos frecuentes utilizados desde este acercamiento. En la investigación del comportamiento disponemos de diversos tipos de instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos se pueden combinar dos o más métodos de recolección de los datos. Para observar y medir las variables dependientes e independientes, podemos utilizar desde un contador de frecuencia, un cronómetro, una cámara fotográfica o una filmadora de video, una grabadora de sonido, unas plantillas de registro, una lista de inventario, una escala, hasta una batería de pruebas estandarizadas. El conjunto de instrumentos debe ser adecuado para ejecutar la medición de las variables con la mayor precisión posible. La obtención de los datos debe ser ordenada, clara, sistemática. Los documentos que contienen los datos deben ser resguardados de cualquier pérdida o daño. El análisis de los datos debe estar dispuesto en categorías que podamos manejarlas. Tendremos que hacer tablas de datos, gráficas lineales, obtener promedios de las mediciones, llevar a cabo tratamientos estadísticos apropiados, relacionar una categoría de datos con otra según lo indique el diseño escogido, el número y clases de variables relacionadas. Control de variables. Las variables que no pertenecen por derecho a la hipótesis no pertenecen al experimento y por eso se les llama variables extrañas. Estas pueden alterar la influencia neta de las variables independientes o las características propias de las dependientes, lo que se denomina variancia secundaria. Retos e implicaciones para la investigación educativa. Algunos consideran que para contextos complejos como los educativos, el aislamiento del objeto de análisis, el control de las variables atribuibles a la subjetividad, el énfasis en los análisis estadísticos de la información característico en los estudios cuantitativos limita la comprensión profunda de la estructura y dinámica que se tendría del objeto inmerso en su contexto, la captación de las intencionalidades de los participantes y la interpretación crítica de los resultados obtenidos. Sin embargo, en términos estrictos no consideramos que uno de tipo de investigación sea mejor que otro, cuantitativo, cualitativo, experimental o no experimental. Todos los dos tipos de investigación son relevantes y necesarios, tienen un valor intrínseco. Cada uno posee sus características, sus ventajas y limitaciones. La elección sobre qué clase de investigación y diseño específico hemos de seleccionar depende del tipo de problema que se plantea y de los objetivos que para este nos hayamos trazado.